Júpiter, inmenso y misterioso. El planeta más grande del sistema solar. Hecho casi enteramente de gas, este violento mundo de vientos de casi 644 kilómetros por hora y tormentas del doble de tamaño que la Tierra también puede constituir el modelo de cómo se formaron los planetas. Y en una de las 4 lunas más grandes de Júpiter puede que se encuentre la respuesta a la pregunta más importante de todas. Bajo estas vastas planchas de hielo, la humanidad por fin podría descubrir si existe vida alienígena. Las misiones espaciales de vanguardia están desentrañando los secretos de este enigmático gigante. Ciencia al desnudo, Júpiter. En los últimos 50 años, las misiones espaciales nos han revelado mundos que nunca imaginamos que existían. Desde las montañas de Marte a los lagos de metano de Saturno. Sin embargo, hay un planeta que cautiva nuestra imaginación más que cualquier otro. El más grande de todos, Júpiter. La mayor parte de lo que sabemos de Júpiter se lo debemos a una misión, Galileo, que viajó a bordo del transbordador espacial Atlantis en 1989. Cada nuevo hallazgo que efectúa profundiza nuestro... y también puede descubrir pruebas de cómo se formó el propio sistema solar. «11 veces mayor que la Tierra y, sin embargo, probablemente sin una superficie sólida. Júpiter es una bola de gas y líquido de casi 145.000 kilómetros de ancho, con rayos y truenos 1000 veces más potentes que los de la Tierra, y un sistema de anillos como el de Saturno, pero demasiado difuso para que lo aprecien nuestros telescopios. El gran punto rojo es una gigantesca tormenta con vientos de 400 kilómetros por hora, tan grande que podría engullir un planeta el triple de grande que la Tierra. 63 lunas orbitan en torno a Júpiter. La misión Galileo estudió 4 de ellas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Cada una de ellas constituiría por separado un magnífico objetivo para una misión espacial. Los científicos esperaban encontrar mundos inertes y sin vida a 804 millones de kilómetros del Sol. Io, la luna más cercana a Júpiter, es ligeramente mayor que la luna de la Tierra. Pero Io no es inerte ni mucho menos. Enormes fumarolas de dióxido de azufre se elevan a cientos de kilómetros hacia el espacio. Tiene una superficie muy peculiar, de tonos rojos y amarillos. La han apodado la luna de pizza. Ganímedes, la luna más grande, es un mundo de cicatrices y nieve fangosa helada. Y Europa es la más misteriosa de todas. Bajo su gélida superficie puede ocultarse un océano líquido. Y donde hay agua puede haber vida. Una nueva generación de sondas estaba preparada para explorar los misterios del sistema joviano: Juno, Europa Explorer y la sonda submarina Endurance. Eran 3 misiones con un objetivo: desvelar por fin los misterios de esos mundos alienígenas. Antes de la Galileo, las misiones previas solo pudieron observar desde lejos. En los años 70 y a principios de los 80, el Pioneer y el Voyager nos ofrecieron atisbos tentadores de Júpiter y sus lunas, pero plantearon más preguntas de las que respondieron. ¿Cómo se formó Júpiter? ¿Qué generan sus tremendas tormentas? ¿Por qué sus lunas son tan activas geológicamente? Antes de responder a esas preguntas, el equipo tuvo que superar un sencillo problema. La Galileo no era capaz de llevar combustible suficiente para llegar a su destino. Los ingenieros de la NASA necesitaban otra forma de llegar a Júpiter. Y se les ocurrió la brillante solución de no ir directamente a Júpiter, sino pasar primero por Venus.
Volando cerca de Venus y luego de la Tierra, empleando un método de onda gravitatoria, la Galileo sustraería energía de los planetas para acelerar el recorrido hacia su destino final, Júpiter. Cuando la Galileo llegase tras un viaje de 6 años, soltaría una pequeña subsonda y la arrojaría a las profundidades de la atmósfera jupiteriana. Tendría menos de 1 hora para analizar su entorno antes de resultar aplastada por la presión extrema. Todo el mundo esperaba que la Galileo retransmitiera una información extraordinaria. Pero primero tenía que llegar hasta allí. Y 18 meses después del lanzamiento se produjo un desastre. La antena de radio, parecida a un paraguas de la Galileo, no logró abrirse. Fue una catástrofe. Tenía que haberse abierto. Pensamos que sin la antena la nave espacial no sería capaz de completar su misión. De vuelta en la Tierra, los ingenieros de la NASA se apresuraron a arreglar el problema. Intentaron abrirla a sacudidas porque pensaron que se había atascado. También intentaron abrirla a base de subirla y bajarla. Solo había un modo de impedir el fracaso total de la misión: emplear la antena de baja ganancia de navegación secundaria de la Galileo para enviar datos a la Tierra. El único problema es que las antenas de baja ganancia transmiten 10.000 veces más despacio. Y solo un pequeño porcentaje de los datos que recogiera la Galileo llegarían a la Tierra. Cuando la nave espacial se acercaba al final de su viaje, coincidió con un enorme cometa en trayectoria de colisión con Júpiter. La Galileo se encontraba en la posición ideal para observarlo. Podía encontrar pistas de una de las preguntas más importantes sobre la historia de Júpiter: ¿cómo se creó? Hasta entonces, los científicos creían que Júpiter se formó con los restos del nacimiento del Sol, que era un planeta primigenio congelado en el tiempo. Si era así, Júpiter y el Sol tendrían una composición química muy similar. El impacto del cometa removería los elementos químicos bajo la superficie y permitiría analizarlos y comprobar si la teoría era cierta. Los científicos acabaron obteniendo mucho más de lo que esperaban. No podía creerme que fuésemos a tener la oportunidad de contemplar el choque entre dos cuerpos celestes del sistema solar. Tuvimos asientos de primera fila para un acontecimiento único. El cometa se llamaba Shoemaker-Levy 9 o SL9. David Levy formaba parte del equipo que lo descubrió. Iba a ser la primera vez en los anales de la historia que un cometa colisionaba con un planeta. Y no teníamos ni idea de lo que íbamos a aprender. Cuando llegó el día, todos los telescopios de las montañas y el espacio apuntaban al mismo punto en el cielo. Cuando el cometa se acerca, la enorme gravedad de Júpiter lo destroza en pedazos. El planeta recibió el impacto de una veintena de fragmentos, algunos de 1,5 kilómetros de ancho. Los astrónomos de todo el mundo estaban a punto de presenciar algo asombroso. Los fragmentos cayeron uno tras otro. El mayor liberó una energía comparable a la de 300 millones de bombas atómicas y produjo una bola de fuego a más de 3.200 kilómetros de altura sobre las nubes de Júpiter. Cada fragmento produjo una nube de impacto bisierra y resultaban visibles en forma de manchas negras en el hemisferio sur de Júpiter. Lo primero que vimos después de cada impacto fue la fumarola de polvo y gas que captaron la sonda Galileo y el telescopio espacial Hubble. Después presenciamos la formación de una gran nube negra, sobre todo en el hemisferio sur de Júpiter. Pero la auténtica sorpresa no la causaron las nubes, sino las ondas expansivas que los impactos produjeron en la atmósfera superior. Solo existía una explicación, y para los astrónomos significaba toda una revelación. Cuando el SL9 se estrelló contra Júpiter, fue como si cayera una piedra en una piscina. Se produjeron ondas, y la velocidad de las ondas depende de la cantidad de agua en la atmósfera. La velocidad fue mayor de lo que pensábamos, así que dedujimos que había más agua de lo que creíamos.
Aquí se puede apreciar. Se nota cómo se expanden las ondas y la velocidad a la que crecen las ondas indica que hay más agua de la esperada. El descubrimiento fue una sorpresa. Significaba que la composición de Júpiter era distinta de la del Sol. Amenazaba todo lo que los científicos creían que sabían sobre la formación de Júpiter. Hacía falta una nueva teoría. La Galileo llegaría 17 meses más tarde para analizar de primera mano la composición química de Júpiter. Solo entonces podría resolverse el misterio. Un año después de la colisión del cometa SL9 contra Júpiter, la Galileo estaba a punto de llegar. Había mucho en juego. Los científicos ya sabían que Júpiter contenía 10 veces más de agua de lo que se creía y necesitaban encontrar una explicación totalmente nueva de la formación de ese extraño mundo. La primera misión de la Galileo sería descifrar la composición química de la atmósfera de Júpiter, incluida la cantidad de agua. La Galileo lanzaría una pequeña sonda a las nubes jupiterianas y la sonda también mediría la velocidad del viento y la temperatura a distintas profundidades para tratar de explicar por qué el clima era tan violento. También respondería a la gran pregunta de si Júpiter era un primo lejano del Sol o algo totalmente distinto. El control de la misión detonó los 3 cerrojos explosivos y la pequeña sonda se separó de la Galileo. Su objetivo era penetrar en la atmósfera de Júpiter. Con la sonda de camino, la Galileo arrancó sus motores y cambió de trayectoria para situarse en órbita en torno a Júpiter. Las imágenes que tomaría serían 2000 veces más detalladas que cualquier otra imagen anterior. Pero 2 meses después se produjo un desastre. La cinta utilizada para grabar los vitales datos se atascó. Descubrieron que si la grabadora se movía demasiado rápido, la cinta acababa calentándose y se atascaba. Así que reorganizamos la misión para usar la grabadora a baja velocidad, con lo cual se captarían menos datos. Y si a eso le añadimos la limitación de la antena, la cantidad de datos y su velocidad de envío a la Tierra quedó muy afectada. El mal funcionamiento de la grabadora fue un golpe amargo. 5 meses después del lanzamiento de la sonda de la Galileo, el aparato estaba a punto de penetrar en la atmósfera de Júpiter para medir su agua y otros elementos. Tras el impacto del cometa SL9, los científicos se enfrentaban a la pregunta de cómo se había formado Júpiter. Tal vez la diminuta sonda podría proporcionarles la respuesta que aguardaban. La sonda tenía que entrar en la atmósfera jupiteriana en un ángulo exacto. Si se inclinaba demasiado, se quemaría. Y si se inclinaba demasiado poco, se hundiría como una piedra en el agua. Todo estaba calculado para que entrase en el ángulo exacto. Iba provista de un gran escudo de calor que la protegía. Hubo instantes de mucha tensión presenciando la penetración de la sonda. 2 minutos de frenado aerodinámico ralentizaron la sonda a la velocidad del sonido y se desplegó un paracaídas. Luego la sonda se quedó muda. Hay un periodo tras lanzar la sonda en el que no se pueden recibir señales de radio de la sonda a causa del tremendo calor que se genera cuando penetra en la atmósfera. A medida que la sonda descendía lentamente 200 kilómetros de atmósfera, recogía datos que enviaba primero a la Galileo y desde allí a la Tierra. Trató de medir todos los componentes químicos de Júpiter para saber de qué estaba hecho. El azufre, los gases nobles, neón, argón o kriptón, qué cantidad había de cada uno y si había agua. Mientras la sonda atravesaba la atmósfera jupiteriana, los científicos estaban convencidos de que encontrarían la capa de vapor de agua que reveló el cometa y que constituiría una pista vital sobre el origen del planeta. Yo incluso me atreví a predecirlo en una convención científica y aposté $10 a todos los asistentes a que la sonda encontraba cierta cantidad de agua. Pero en lugar de agua, la sonda flotaba entre gases etéreos. Había caído en una corriente hacia abajo, una zona seca entre nubes. ¿Dónde estaba el agua que esperaban encontrar? Júpiter debía tener tanto zonas secas como húmedas. Esto no era lo que se esperaban.
Lo que descubrieron es que Júpiter tiene unas pautas meteorológicas a largo plazo, zonas que se mueven y cambian y que no sabían que estaban allí. El equipo de la Galileo contuvo la respiración. La prueba continuaba hundiéndose a mayor profundidad, pero seguía sin haber rastro de agua. Menos de una hora de grabación de datos estaba a punto de provocar una revolución en la comprensión de la formación de nuestro sistema solar. La sonda detectó una elevada proporción de elementos pesados como argón, criptón, carbono y nitrógeno, niveles el triple de altos de los registrados en el Sol. Son elementos que solo se condensan a temperaturas extremadamente bajas, temperaturas más bajas que las registradas en la posición de entonces de Júpiter. Nos enteramos de que la atmósfera de Júpiter estaba compuesta por elementos químicos presentes en materias muy frías del sistema solar exterior. Para los astrónomos, el descubrimiento fue un bombazo. La presencia de esos elementos significaba que Júpiter se formó de manera distinta que el Sol. Esa pequeña sonda, en una sola pasada, nos demostró que nuestras ideas sobre la formación de planetas estaban equivocadas. No sabíamos cómo se formaban los planetas ni comprendíamos el origen del sistema solar. Los descubrimientos de la pequeña sonda conmocionaron a la comunidad científica. Júpiter pudo formarse en la parte exterior del sistema solar, donde hace más frío, para después migrar a su actual posición. O tal vez fueron cometas o asteroides los que llevaron el agua hasta allí. Tras 58 minutos y antes de aclarar las preguntas, la sonda volvió a quedarse muda al arder en la atmósfera interior de Júpiter. La sonda les había proporcionado a los científicos información relevante sobre Júpiter, su atmósfera y cómo se formó. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. En 2011, una nueva misión, Juno, tratará de encontrar la respuesta. Volará más cerca de Júpiter y recabará más datos que nunca. Lo que buscará Juno son los ingredientes. Y cuando tengamos los ingredientes, seremos capaces de averiguar la receta, que nos desvelará cómo se forman los planetas. Una vez que la sonda completó su trabajo, la Galileo, que flotaba a casi 210.000 kilómetros sobre Júpiter, centró su atención en otro gran misterio: la meteorología de Júpiter. ¿Cómo podían formarse tormentas del triple del tamaño de la Tierra que duraban más de 300 años? El clima de Júpiter es un remolino de nubes giratorias, tormentas eléctricas y enormes vórtices parecidos a huracanes. Para el equipo de la Galileo era un misterio. En la Tierra, el clima similar está generado por el calor del Sol, pero Júpiter está a casi 805 millones de kilómetros, con lo cual tiene que existir otra fuente de energía. Su rasgo más famoso es el Gran Punto Rojo, una tormenta cuyas nubes se elevan a 8 kilómetros de altura sobre la atmósfera y se desploman sobre la sopa química que tienen debajo. El gran punto es rojo por los elementos químicos que hay atrapados en su centro, que es un horno de luz ultravioleta que los ha teñido de rojo. Los astrónomos han estado observando el Gran Punto Rojo desde hace al menos 300 años. En la Tierra, las mayores tormentas solo duran unas 2 semanas. ¿De dónde saca la energía la mayor tormenta del sistema solar, 3 veces más ancha que la Tierra, para durar varios siglos? Los científicos creen que la respuesta podría estar en las tormentas menores. Para resolver el misterio, habían planeado grabar el Gran Punto Rojo y otras tormentas menores en acción. El equipo de la Galileo esperaba que si comprendía la mecánica de esos sistemas meteorológicos tan violentos, podría encontrar su fuente de energía. Con la antena de alta ganancia averiada, esa solución no era posible. El equipo de control de la misión necesitaba un nuevo enfoque.
En lugar de rodar largas películas continuas, rodamos películas en 3 pasos. Observábamos el punto rojo, volvíamos unas horas después y lo observábamos de nuevo. Era una película en 3 pasos en lugar de una película continua. La Galileo llegó a una zona turbulenta de pequeños puntos blancos causados por lo que creían que era convección, aire que se eleva rápidamente. Necesitaban encontrar la prueba de si eran tormentas. Y tenían que encontrar otro de los rasgos más característicos de Júpiter. Relámpagos 100 veces más potentes que los de la Tierra. Pero solo eran visibles de noche. Júpiter es 11 veces mayor que la Tierra. Si te fijas en el globo, se ven unos pocos puntos de color blanco intenso, pequeños puntos de color blanco intenso. Y cuando das la vuelta y observas el lado nocturno, en los puntos blancos había relámpagos. Con lo cual, identificamos dónde se producen las tormentas. Tras identificar las tormentas, el siguiente paso era averiguar si los pequeños puntos blancos podían hacerse mayores. La Galileo se encontraba en la posición adecuada en el momento adecuado. Había unos óvalos blancos que se formaron en la década de 1930. 3 en total, que llevaban 60 años formados cuando de repente 2 de ellos se fusionaron. La Galileo vio cómo se fusionaban 2 óvalos para formar una tormenta más poderosa. 2 años después, el tercer óvalo también se fusionó, formando una gran tormenta en forma de cinturón bajo el gran punto rojo. Y para entonces se había ido tiñendo de color rojo y se parecía al gran punto rojo, aunque no era tan grande. Se le apodó el Punto Rojo Junior y la observación de su nacimiento podía ayudar a resolver el misterio de dónde obtenían la energía las grandes tormentas. Las tormentas de Júpiter son caníbales, se comen a las tormentas más pequeñas. Así es como se formó algo tan grande como el gran punto rojo. Es como la cadena alimenticia. El pez grande se come al pequeño y el pez pequeño se come al pez aún menor. Y los principales cosechadores de energía de Júpiter son las pequeñas tormentas. Eso explica cuál es la fuente de toda la energía, pero no explica por qué las grandes tormentas duran tanto. Las condiciones en Júpiter son tan turbulentas que las tormentas deberían acabar explotando. En la Tierra, los vórtices como los tornados pronto se extinguen, pero en Júpiter duran 12 años. Es el planeta que gira más rápido del sistema solar. Gira 22 veces más deprisa que la Tierra. Irónicamente, el científico John Arnold cree que el motivo de la estabilidad de las tormentas de Júpiter es su rápido giro. En los sistemas que rotan muy deprisa pueden durar mucho tiempo. Es sorprendente porque pensamos que deberían hacerse trizas, pero nunca lo hacen. Esas misiones nos han demostrado que son sistemas muy coherentes y estables. Cuando 2 tintes de distinto color se mezclan en un frasco de agua giratorio, los resultados son asombrosos. Al principio parece que van a mezclarse, pero no se mezclan. En su lugar, se generan 2 vórtices a gran escala que, como verán, durarán mucho tiempo y serán muy coherentes. Esa es la idea de los sistemas de rotación de fluidos. Cuando se trata de mezclarlos o de destruirlos, lo que se consigue es una estructura de gran escala similar a la del gran punto rojo. La Galileo reveló por qué algunas tormentas eran tan grandes y duraban tanto, pero los científicos seguían intrigados por la característica más distintiva de Júpiter, sus franjas paralelas rojas, blancas y marrones. Se asumía que unos colores eran gases que ascendían y otros gases que se hundían, pero la Galileo descubrió que tal vez no era cierto. Aunque la atmósfera de Júpiter tiene un grosor de cientos de kilómetros, solo la capa superior es visible. Allí los vientos soplan a gran velocidad en direcciones opuestas y arrastran por la superficie esos diseños multicolores. Las franjas de colores se asocian con el movimiento vertical.
Algunas de ellas muestran movimientos ascendentes y algunas movimientos descendentes. Puede ocurrir que en una misma franja se produzcan movimientos ascendentes y descendentes, pero en distinto nivel. Hasta que la misión Juno de 2011 investigue la capa superior de la atmósfera de Júpiter, no se averiguará cómo gira el planeta. El transbordador Juno orbitará en torno a Júpiter 32 veces y cada órbita durará 11 días. Las órbitas pasarán por los polos norte y sur de Júpiter y variarán de longitud en cada recorrido para escanear una nueva sección del planeta. La misión Juno trazará por primera vez el mapa completo de la atmósfera jupiteriana hasta una profundidad de 563 kilómetros. Puede que los inmensos sistemas meteorológicos de Júpiter revelen por fin sus secretos. Los científicos ya saben que la rápida rotación del planeta es lo que mantiene las tormentas de larga duración de Júpiter. Pero lo más importante es que también impulsa su fuerza más poderosa, su campo magnético. Podremos estudiar ese sistema y compararlo con lo que ocurre en la Tierra y aprender un montón de cosas que también nos ayudarán a comprender mejor nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra está generado por el movimiento giratorio del hierro fundido alrededor del núcleo. Júpiter está hecho de gas, pero en su núcleo el hidrógeno está tan comprimido que actúa como un metal líquido. El campo magnético de la Tierra se crea en lo más profundo del planeta, donde las presiones son tan grandes que el hidrógeno de Júpiter se ha transformado en metal. Se comporta como un metal, se mueve alrededor y genera corrientes. Y las corrientes se manifiestan en forma de campo magnético que rodea el planeta. El hidrógeno metálico que gira en torno al núcleo de Júpiter crea un campo magnético increíblemente potente en torno al planeta. Se extiende por el sistema solar hasta llegar más allá de Saturno y mantiene bajo su influjo partículas cargadas y gases. Es un campo enorme, entre 50 y 100 veces mayor que el diámetro de Júpiter, y el viento solar arrastra su cola hasta la órbita de Saturno. El campo magnético de Júpiter es el mayor objeto del sistema solar. Si lo pudiésemos ver desde la Tierra a simple vista, sería más grande que nuestra Luna. También es lo bastante fuerte como para desviar el flujo constante de azufre que emiten los volcanes de la Luna más cercana a Júpiter, Io. Ese material también se canaliza hacia los polos de Júpiter, creando una espectacular exhibición de luces. Al igual que la Tierra, Júpiter tiene luces del norte y del sur que se llaman auroras. La misión Juno analizará por primera vez las partículas cargadas y los campos magnéticos que dan origen a esos espectáculos de luz. Volaremos muy cerca, penetraremos en los cinturones de radiación y rodearemos el planeta. Atravesaremos volando las partículas cargadas que bombardean e iluminan la atmósfera con la aurora boreal. El equipo espera que el estudio de Júpiter nos ofrezca una mejor comprensión de los procesos dinámicos que generan el propio campo magnético de la Tierra. Pero el sistema joviano tiene otros secretos que ofrecer. Sus lunas no son frías e inactivas, sino mundos dinámicos que pueden encerrar la respuesta a la mayor pregunta de todas: ¿hay vida más allá de la Tierra? El sistema joviano es inmenso. 63 lunas orbitan en torno al planeta, algunas tan grandes como para ser planetas por derecho propio. También son un enigma. Los planetas pequeños y las lunas normalmente se enfrían más deprisa. ¿Cómo pueden estar tan calientes estas lunas y ser tan activas geológicamente? La respuesta también puede contener una pista sobre el santo grial de la ciencia. ¿Hay vida en otros mundos? Las 4 lunas mayores son Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Cada una es profundamente distinta y encierra grandes sorpresas. Por cada vuelta que da Ganímedes, Europa da 2 vueltas e Io da 4. No es coincidencia que las lunas ejecuten esa maravillosa danza cósmica. Los astrónomos habían esperado que las lunas de Júpiter fueran pedazos de roca y hielo muertos y fríos,
Pero la Galileo encontró mundos activos y dinámicos. La primera parada fue la misteriosa Ganímedes, la mayor luna del sistema solar. Si girara en órbita en torno al Sol, en lugar de a Júpiter, los astrónomos la llamarían planeta. Estas imágenes de la NASA muestran sus montañas, valles, cráteres y flujos de lava congelados. El equipo descubrió algo extraordinario casi inmediatamente. El magnetómetro de la Galileo marcaba unas lecturas inesperadas. Me quedé abrumada por la prueba que tenía ante mí. Existía un campo magnético. Llegué a exclamar que no me lo creía. Ganímedes es la única luna del sistema solar con su propio campo magnético. Pero resulta desconcertante. La luna debería estar congelada de forma sólida, pero si Ganímedes tiene campo magnético, tiene que tener un núcleo fundido. El descubrimiento del campo magnético de Ganímedes profundizó el misterio de la formación de los planetas. Algo tuvo que ocurrir en el pasado de Ganímedes, algo catastrófico que calentó esa luna. La Galileo nos enseñó que Ganímedes era un mundo fascinante, un mundo que ha vivido una historia muy compleja, un mundo por derecho propio. Pero además de detectar un campo magnético ordinario en Ganímedes, la Galileo detectó un segundo campo variable. Nos indica que en Ganímedes probablemente existe un océano líquido. Los científicos sospecharon que el océano estaba enterrado bajo la corteza rocosa de la Luna. El equipo deseaba seguir investigando, pero la órbita de la Galileo implicaba que tenía que marcharse de Ganímedes y proseguir su trayectoria. Les aguardaban más sorpresas. La siguiente parada fue la luna más apartada de las 4 lunas mayores de Júpiter, Calisto, fría y rocosa, que también encerraba sus propios enigmas. Tiene el paisaje más antiguo y con más cráteres del sistema solar. Su superficie está marcada por las cicatrices de antiguos impactos de meteoritos. Los científicos se quedaron perplejos por los cráteres con extraños bordes brillantes. Parecía que el material oscuro de la superficie se había deslizado, dejando al descubierto un material más claro. En la Tierra nunca se había visto nada parecido. No sabíamos cuál era el material que se deslizaba ni por qué se deslizaba. Al examinarla de cerca, se convirtió en una luna mucho más interesante de lo que pensábamos. Aunque su superficie es gélida y está a casi 173 grados centígrados bajo cero, los datos de la Galileo sugerían que, al igual que Ganímedes, Calisto no podía estar congelada. Se detectó un campo magnético muy débil que indicaba que también podía haber un océano. Pero los datos eran confusos. Otros instrumentos a bordo de la Galileo sugerían que más de 200 kilómetros bajo su superficie, Calisto estaba hecho de una mezcla de roca, metal y hielo hasta llegar a su núcleo. Era otro misterio. La teoría más aceptada sobre la formación de lunas y planetas dice que deberían calentarse cuando el material del que están hechos se junta por primera vez. Entonces el calor debería separar la roca del hielo, pero lo raro es que en Calisto no había ocurrido así. Significaba que en realidad nunca se había calentado. Pero ¿cómo se crea una luna tan grande si no se calienta? Todavía no comprendemos lo que es Calisto. Como gran parte del sistema solar, Calisto plantea más preguntas de las que resuelve. Ni siquiera sabemos lo que ocurre en su interior, ni qué material recubre su superficie. La historia de la siguiente luna de Júpiter es igual de rara. Io es del mismo tamaño de nuestra luna y es la luna más cercana a Júpiter de sus 4 grandes lunas. Es el cuerpo celeste más activo volcánicamente del sistema solar, con más de 400 volcanes de hasta unos 200 kilómetros de diámetro. Sería extraordinario que pudiésemos contemplar la superficie de Io a vista de pájaro. Sus fumarolas tienen cientos de kilómetros de altura. Tiene enormes lagos de lava burbujeante y flujos de lava ardiente. Su superficie es muy extraña y tiene los mismos colores que una pizza de pepperoni.
Los volcanes reconfiguran constantemente la superficie de Io. Las imágenes de la Galileo eran totalmente distintas de las enviadas por el Voyager 20 años antes. ¿Cómo puede cambiar tan dramáticamente un paisaje en tan corto espacio de tiempo? Los enormes cráteres aparecen y desaparecen. La causa de su desaparición parece ser las enormes fumarolas de gases ricos en azufre que se elevan a unos 322 kilómetros sobre la superficie. Concluimos que eran las fumarolas las que depositaban finos materiales sobre la superficie y acababan borrando los cráteres a lo largo del tiempo. Pero al igual que las demás lunas de Júpiter, encierra otro misterio mayor. Tanta actividad volcánica exige una gran cantidad de calor. Pero ¿de dónde procede? Io, que está a casi 805 millones de kilómetros del Sol, debería estar muy fría, pero claramente no lo está. ¿Podría ser la respuesta a la gravedad? El campo gravitatorio de Júpiter mantiene a Io en órbita, pero a medida que se mueve cruza la trayectoria de las otras lunas, cuya gravedad empuja a Io en dirección opuesta. Eso distorsiona la forma de Io, y esa distorsión genera el calor. Cuando las grandes lunas de Júpiter orbitan en torno al planeta, las empujan, tiran de ellas y las aplastan a lo largo de su recorrido. Y eso genera fricción, calor, que provoca el derretimiento de las rocas del interior de Io, que a su vez dan energía a sus volcanes. Esa energía provoca mareas en Io, igual que la Luna provoca mareas en los mares de la Tierra. Solo que en Io lo que se eleva es toda la superficie, a una altura de más de 91 metros. ¿Se imagina lo que pasaría en la Tierra, aquí en Los Ángeles, si la corteza del planeta se elevase 91 metros? Fue un descubrimiento asombroso. Un mundo conformado por fuerzas tan violentas que pueden elevar su superficie como un chicle. Sin embargo, por asombroso que parezca, Io no es la luna más extraña de todas las lunas de Júpiter. La siguiente luna en el recorrido de la Galileo era Europa. Su superficie está recubierta de extrañas formas geológicas y pistas paralelas que cortan el hielo. Es un mundo helado con un secreto extraordinario. ¿Podría contener los ingredientes de la vida? Las imágenes de misiones anteriores de la luna Europa de Júpiter mostraban un mundo rosado y blanco. Pero la Galileo encontró menos cráteres de meteorito de lo esperado, lo que significaba que algo borraba los cráteres tras su formación. Como la superficie de Europa es de hielo, los científicos pensaron que podía haber pozos de agua subterránea. La luna era tan intrigante que el equipo quiso estudiarla mejor, pero para ello tendrían que permanecer allí más tiempo del previsto. El programa original preveía 3 pasadas alrededor de la luna Europa, pero lo que se encontró resultó tan interesante que se alargó la misión para volver a pasar varias veces más. La primera labor de la Galileo consistía en obtener imágenes más detalladas de la Luna. El objetivo era averiguar lo activa que es la superficie de Europa y si los procesos que borran los cráteres son veloces o glacialmente lentos. El equipo asumía que los cambios requerían miles de millones de años, pero enseguida cambió de opinión. Hoy, como cada vez que lo discutían, la edad de la superficie de Europa disminuía. Primero dijeron que tenía un par de miles de millones de años. En la siguiente pasada le calcularon unos 100.000 años. Y en el siguiente vuelo tuvieron que reconocer que tal vez seguía en activo. Mientras medía el campo magnético de Europa, la Galileo desentrañó otro misterio. Cuando la Luna orbita en torno a Júpiter, su campo magnético cambia. Europa debe tener una capa conductora que permite que el campo magnético de Júpiter la atraviese. Solo hay una cosa que puede producir ese efecto, y es una gran sorpresa para el equipo de la Galileo. Interpretamos esas señales y concluimos que las producía un océano global bajo la superficie de hielo. Los científicos creyeron que el océano de Europa era enorme.
Cubría todo el planeta y tenía una profundidad de casi 161 kilómetros, lo que lo convertía en la mayor superficie de agua del sistema solar. Si era cierto, el equipo tenía que enfrentarse a un problema fundamental. La temperatura de la superficie de Europa puede alcanzar los 93 grados bajo cero. ¿Por qué no se congela un océano tan lejos del Sol? Los astrónomos pensaron que el motivo era el mismo que produce los volcanes en Io. La gravedad de Júpiter expande y encoge la Luna, generando calor en su interior. Y ese calor mantiene la superficie en constante movimiento. Eso también explicaría algunos rasgos inusuales de Europa. Las imágenes de la Galileo mostraban riscos que cruzaban la superficie de Europa. Eran accidentes geográficos extraños que surcaban la superficie normalmente en parejas y con longitudes de hasta 1000 kilómetros. Esto es un risco con una depresión en medio y otro risco. Son accidentes geográficos muy raros que no tienen equivalente en la Tierra. Al principio, los riscos resultaban desconcertantes, pero a los investigadores pronto se les ocurrió una solución. El científico planetario Bob Papalardo reproduce el efecto en el laboratorio con bloques de hielo. Cuando Europa es flexionada por la gravedad de Júpiter, su superficie se comba, se resquebraja y fractura el hielo. Cuando lo exprimen y lo doblan, el hielo se desliza hacia adelante y hacia atrás por esas fracturas. Y cuando los bloques se mueven, uno junto a otro, pueden producir calor. Ese calor puede calentar el hielo a cada lado del bloque y el hielo calentado se eleva formando los extraños riscos que observamos. Son las huellas que parecen atravesar la tundra de Europa. La Galileo descubrió un mundo en constante movimiento con pruebas de la existencia de calor oculto bajo el hielo. Los flujos de material a la superficie demostraban la posibilidad de volcanes de hielo o géiseres. Unas manchas marrones rojizas se extendían por el hielo en las zonas donde se han abierto grietas y ha emergido material salado del interior. En la superficie de Europa se observaban pozos, manchas y cúpulas que podían estar relacionadas con la ascensión de masas de hielo cálido que se mueven por la corteza como lámparas de lava. El calor del interior de la Luna podía incluso producir surtidores hidrotérmicos en el mar. En la Tierra, los surtidores hidrotérmicos del lecho marino son puntos con gran abundancia de vida. Los datos de la Galileo también sugerían que hay dióxido de carbono congelado bajo la superficie de Europa, posiblemente procedente del océano subterráneo. Si era cierto, sería un hallazgo importantísimo, porque el CO2 es vital para la vida. ¿Significa que hay vida en Europa? Yo estoy en el bando de los que piensan que donde hay agua hay muchas posibilidades de que haya vida y materiales para la vida. Y en Europa parece que hay esos materiales y esa agua. Si buscamos y encontramos vida en el mar de Europa, sería un gran salto hacia la comprensión de si estamos solos en el universo o puede haber vida en otra parte. La búsqueda de vida es un cebo irresistible. Los científicos están desesperados por volver a Europa y a finales de la próxima década esperan lanzar una vanguardista misión para que orbite en torno a esa luna. El Europa Explorer dará los primeros pasos para responder a la mayor pregunta de todas. ¿Hay vida en otros mundos? Analizará el hielo de la superficie de Europa, así como su estructura, y buscará lugares por los que poder acceder algún día a su océano subterráneo. La principal herramienta del Explorer es el radar. Proporcionará a los científicos un mapa tridimensional de la corteza de Europa y revelará el grosor de esa capa de hielo. Sabremos a qué profundidad está el mar bajo la superficie, si es un mar global, lo hondo que es y lo gruesa que es la capa del océano. Son preguntas cruciales. Una vez que los científicos sepan lo grueso que es el hielo, el siguiente paso será averiguar cómo atravesarlo, lo que implicará una misión completamente nueva. Una sonda que no solo orbitará en torno a Europa, sino que aterrizará y explorará su océano subterráneo. El Endurance ya está trabajando en la Antártida. Es un submarino robotizado.
el primero de una nueva generación de sondas submarinas que también pueden funcionar bajo el hielo. El objetivo es crear un vehículo que no necesite instrucciones desde casa. El Endurance tendrá que tomar decisiones él solo. Tal vez algún día un vehículo como este busque vida en Europa. Pero primero tendrá que atravesar el hielo. La gruesa capa de hielo solo se podrá derretir con una gran cantidad de energía. Aunque a la gente no le haga gracia, tal vez haya que recurrir a la energía nuclear para fundir el hielo, y aún así puede que se tarde semanas o incluso meses. Podríamos imaginarnos que será una nave espacial que aterrice y se abra paso bajo el hielo hasta el mar a base de fundirlo y luego explore lo que hay allí abajo. El descubrimiento de vida en otro planeta sería uno de los mayores hallazgos de todos los tiempos. Si hay vida en el océano de Europa, es posible que haya vida en cualquier otra parte donde exista un entorno rico en agua. Sería un descubrimiento asombroso. Júpiter y sus lunas ya han transformado nuestra comprensión de nuestro lugar en el sistema solar. Ahora, las nuevas misiones a Europa tal vez confirmen por fin que la vida en la Tierra no es única. Y si hay vida en dos mundos, ¿por qué no en muchos más? Puede que Júpiter y sus lunas nos den la esperanza de encontrar no solo vida, sino también inteligencia entre las estrellas.